misericordioso, Rey de gloria, gracias porque podemos estar en tu casa. Oramos, Señor, por aquellos que están en su hogar. Nuestra oración en esta hora es que sea tu Espíritu Santo redarguyendo nuestra vida, nuestro corazón, que en esta hora tu palabra llegue a lo profundo de nuestro ser, que llegue tanto a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra alma, al intelecto, pero que la podamos poner en práctica. Esa es nuestra oración, Señor, y que sea tu Espíritu Santo guardando nuestros pensamientos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El tema esta mañana es parte de la vida. Hay cosas que a veces no dimensionamos, pero son parte de circunstancias o de situaciones. Entonces, hace mucho tiempo yo no conocía el tema de en sí una rosa, y de hecho hay varios cantantes no cristianos que hablan sobre el tema de las rosas, y que una parte fundamental de las rosas son las espinas. Y si tú empiezas a ver ciertas circunstancias, te vas a dar cuenta que hay partes de la vida que, nos guste o no, son implícitas. Y una de ellas son los procesos. ¿Y sabes qué tan difíciles son los procesos en la vida? Y que si tú no logras esquivar, superar, avanzar, superar los procesos, tu vida misma siempre se va a ver limitada a nada. Porque una de las características de la vida no es hasta dónde llegamos, sino es cuántos procesos logramos superar. Si tú prestas atención, hay una frase que escuché hace muchos años que dicen que el que deja de crecer, deja de vivir. Y si tú dejas de vivir, dejas de aprender. Y si dejas de aprender, dejas de trascender. Y eso es la realidad. Hay ocasiones que muchos de los que estamos acá nos hemos topado con procesos que son difíciles, que son complicados, porque no sé en qué momento de la vida, desde que nacemos, creemos que la vida siempre va a ser color de rosa. Y pareciera que en el kinder así nos le enseñan, que nos dicen tienes que pintar esa famosa casa de 2 aguas. De hecho, para las niñas por lo general siempre les ponen a pintar una flor perfecta, con pétalos perfectos, con colores perfectos. Pero cuando nos toca despertar a la vida real, nos damos cuenta que la vida real en algún momento se nos va a poner muy densa y muy complicada. ¿Y sabes por qué? Porque la vida se ve llena de procesos. Y los procesos, por lo general, si tú no logras esquivar o superar esos procesos, vas a dejar de crecer. Y una persona que deja de crecer, deja de entender la vida. Y sabes, son de las cosas que yo veo hoy que Satanás está utilizando para que tu vida no avance. Por eso hoy en día, y lo voy a decir con mucho respeto, una de las cosas que yo he visto es que cuando alguien empieza con ataques de depresión, de desánimo, de angustia, son circunstancias que existen, claro que sí, pero la característica de todo lo que te acabo de mencionar no tiene que ver con que dejes de vivir. Lo que la ansiedad, la depresión, la angustia, el desánimo, ¿sabes a qué te llevan? A que te quedes paralizado. Todos los que estamos aquí presentes en algún momento hemos sentido angustia, en algún momento hemos sentido alguna depresión, en algún momento hemos sentido algún desánimo. Fíjate, te voy a poner un ejemplo. ¿Cómo te has sentido cuando alguien te ha traicionado? ¿A poco al día siguiente te quieres parar y quieres hacer como que nada pasa? ¿Verdad que te duele aquí en el corazón? ¿A cuántos les han dolido el corazón? Dígame amén. Hagamos una fila acá, por favor. Y si yo le dijera, le doy una hoja en blanco y le digo, escríbame el dolor del corazón, ¿qué vas a decir? No sé, pastor, porque son temas del alma, del espíritu. ¿Qué te duele aquí? ¿Que sientes algo así como que un hueco? Ahora te pregunto, fíjate, te voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántos, te acuerdas de cuando eras joven, cuántos han estado enamorados? Díganme amén. Híjole. Si podemos quitar eso de la predicación porque damos mal testimonio. Si tú te das cuenta, hablar del enamoramiento es un tema similar. Si yo te diera una hoja en blanco y te dijera, escríbeme qué es estar enamorado, y un chamaco te va a decir, es que siento algo aquí como de tac, 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 no sé, y siento algo que revolotea, pero algo aquí adentro no. Y sabes que así son los procesos. Hay cosas que yo no entiendo por qué tengo que vivir, pero las estoy viviendo.
Y así pasa con la angustia, con la depresión, con la ansiedad. Son circunstancias, a diferencia, que tienes que vivir. Y muchas veces la única intención de eso no es ni siquiera matarte, es empezar a hacer que dejes de vivir. Y ese es un conflicto. Y ahora te lo voy a llevar a temas espirituales. Ve conmigo en tu escritura. Te decía, 2 de Corintios capítulo 12 versículo 9. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces, ¿qué dice la Escritura? ¿Soy qué? Soy fuerte. Y sabes que he entendido que todo tiene que ver con la actitud. Una de las principales cosas que hemos olvidado es que los procesos lo que tiene que formar son nuestro carácter. Y hoy en día, con lo que más yo batallo cuando me toca lidiar o platicar o charlar o quizás dar alguna capacitación con gente, es el carácter. Sabes que no tenemos la culpa de los procesos que vivimos, pero sí tenemos la culpa del carácter con lo que lo afrontamos. Hoy batallamos tanto con el carácter. Si yo esta mañana te preguntara: ¿cuántos creemos que Dios tiene poder? Dígame amén. ¿Cuántos creemos que Dios cuida de sus hijos? Dígame amén. Y entonces, ¿por qué tu carácter pareciera que no? El problema no es entender si Dios existe o no existe. Con lo que más batallamos los seres humanos es con nuestro carácter. Y es donde ahí sale a flote qué es lo que vive en nosotros. Por eso te puse el ejemplo. Una persona enamorada, una persona que está conociendo el amor de otra persona, hablando en temas reales, ¿cómo es su carácter? A mí me encanta. Yo soy maestro en una universidad y me gusta mucho cuando veo chamaquillos que tienen 14, 15 años, bueno, 17, 18 años, porque ayer hablaba con uno de 14, 15 años y le preguntaba: ¿qué onda? ¿Tienes novia? Y el huerco enfrente del papá y la mamá dice: sí. Lógicamente la mamá nomás dice así, le estaba comiendo, escupió y volteó la cabeza y otro: ¿qué? No, pero hice otra pregunta. Esa pregunta yo dije: ¡oh! Le dije: 14 años, el huerco 15. Y le digo: ¿y ya le diste un beso o algo? Yo porque dije: pues lo voy a amedrentar. Está la mamá, está el papá. Y me dice: sí. En ese momento él sintió el verdadero terror. Pero ¿sabes de qué me di cuenta? Que su carácter fue defender lo que él quiere. Él sabe hacia dónde va, a pesar del entorno. ¿Sabes por qué nuestro carácter se complica tanto? Porque se nos ha olvidado hacia dónde vamos. Y nos pesan más las circunstancias de hoy que el futuro que ha de venir. ¿Sí me estoy explicando? Si te das cuenta que lo que vivimos hoy siempre tiende a echar a perder nuestro futuro. Cuando por eso la Escritura dice: hey, cuando eres débil, tienes que aprender que la debilidad sí es parte de la vida. Pero tranquilo, cuando te sientas débil, tú tienes que aprender a decir: me siento fuerte. Cuando sientas que ya no puedes, tienes que aprender a decir: si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Cuando tú sientas que te está superando el proceso que estás viviendo, es donde tienes que abrazar lo que Dios tiene para ti. Y sé que es medio complicado, porque tú me vas a decir: pastor, está doliendo. Pero sabes, he aprendido algo. En este tema de los procesos me doy cuenta que hay ocasiones que tienen que procesar tu vida para que podamos ver el producto terminado. Hay ocasiones que los procesos van a ser tan dolorosos que no vamos a entender, pero cuando haya pasado el proceso vas a poderte dar cuenta que Dios ha sido fiel, que Dios te ha cuidado, que Dios te ha sostenido, que Dios no se ha avergonzado de ti. Fíjate lo que dice la Escritura. Ve conmigo por favor a 2 de Pedro. 2 de Pedro capítulo 1 versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción
que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe, quiero que preste atención a esto, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia, ¿qué dice? Ok, esta parte a mí me encanta de la escritura en segunda de Pedro. Si me puedes poner desde el versículo 5, fíjate lo que dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento, ¿qué dice? Dominio propio. Te voy a dar la definición de la palabra proceso según un diccionario real, ¿no? De la Larousse. Procesamiento o conjunto de operaciones a que se somete una cosa para elaborarla o transformarla. ¿Sabes por qué la escritura dice al conocimiento dominio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad? Si yo te preguntara esta mañana, ¿cuántos tenemos fe? ¿Sí? ¿Tenemos fe? Ok. Y si ponme desde el versículo 5, por favor. Fíjate lo que dice vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadiendo a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. ¿Cuántos sabemos que Dios nos ha hecho con virtudes? Voltea con el de al lado y dile: tú tienes unas virtudes bonitas. Todos tenemos virtudes. Fíjate, voltea con el de al lado, mírale a los ojos al de al lado. Tiene una virtud. ¿Sabes cuál es su virtud? Hacerte enojar. ¿Qué dices, pastor? Este tiene una virtud de molestar. Todos los que estamos aquí tenemos una virtud, virtudes. Eso es inequívoco, porque la Biblia dice que Él nos ha dado dones, talentos, habilidades, todo lo que tú quieras. Todos tenemos, podemos tener fe, podemos tener virtudes. Y sigue diciendo, añadiendo, regrésalo por favor, versículo 5. Virtud, al virtud, conocimiento. Todos los que estamos aquí tenemos muchos conocimientos. Que lo sepas hacer o que lo sepa hacer, quién sabe. Pero ¿a poco no cuando el albañil está en la casa, que le dice? No, mire, usted póngala así, símbrele así, métale varilla de 3/4, ¿qué le parece si colamos y todo? Y luego entras y te dicen en la casa, ¿y por qué no lo haces tú? No sé. Tienes un conocimiento de las cosas, ¿no? Yo siempre he visto, y alguien a quien yo admiro es a los eléctricos. Porque el eléctrico sí es un tema de que si conectas mal un cable, eso se ve. Si tú dices, este va con este, de repente, ¡pah! Y truena. Y ese es el mejor de los escenarios. Y en el peor, y cae. Y se puede hasta morir. Todos tenemos conocimientos. Y hasta ahí todo está bien. Ahora sí pongo el versículo 6. Fíjate lo que está diciendo la escritura. Al conocimiento, ¿dominio qué? Dominio propio. Los procesos tienen que ver con la formación de nuestro carácter. Hoy en día nosotros queremos que las circunstancias cambien, y muchas ocasiones las circunstancias no van a cambiar. ¿Sabes qué es lo que tiene que cambiar? Tu carácter. Tu carácter. Es ahí donde el dominio propio tiene que salir a flote, porque lo que Dios quiere transformar muchas ocasiones no son las circunstancias, son el carácter. ¿Cómo ves la vida? ¿Cómo ves las cosas? Hay cosas que ya no van, hay circunstancias que no van a cambiar, pero lo que sí puede cambiar es tu carácter. Yo quisiera que pudiéramos tener, hace tiempo veía una película que se llamaba El Control o algo así, que le podías poner así para atrás y que se cambiaban las cosas. ¿Qué sucedería si Dios te diera el poder de regresar el tiempo 2 años? Ayer veía en una historia, me llamaba mucho la atención, de un niño que él quería hacer una máquina del tiempo para poder regresar el tiempo hacia atrás y poder volver a estar con su mamá que había muerto. Y él solamente quería regresar el tiempo hacia atrás, valga la redundancia. ¿Para qué? Para poder decirle a su mamá cuánto la amaba. Y llega un adulto y le dice al niño, el niño se metía como en una cabina así y compraba baterías, y él estaba tratando, y le decían que necesitaba mucha luz, y buscaba experimentar para poder regresar el tiempo, y esto y lo otro y aquello. Y llega un adulto y le dice, jamás el tiempo va a regresar, tu mamá ya está muerta.
y no va a regresar y jamás le vas a poder decir que la amas porque tu mamá está muerta. Y el niño, y empezó a llorar el niño. Y quizás fue algo muy duro, pero yo veía la historia esta y lo veía de atrás y decía, es el proceso de él. Y a uno nos ha tocado vivir un proceso de perder un ser querido. A otros les ha tocado el proceso de ver a sus padres irse. A otros les ha tocado el proceso de sentir un abuso o vivir un abuso. A otros les ha tocado un proceso de vivir en la pobreza o en la abundancia. A otros les ha tocado un proceso donde te has sentido señalado, donde te has sentido hostigado. Pero lo primero que el proceso quiere hacer en tu vida, ¿sabes qué es? Cambiar tu carácter, formar tu carácter. Por eso la escritura dice dominio propio. Porque cierto o falso, cuando estamos viviendo el proceso es cuando más renegamos. ¿A cuántos les gustan las tortillas de harina? Díganme amén. Ok, a mí me encantan las tortillas de harina, me encantan. Una de las cosas que yo siempre cuando estoy orando le digo, Dios, prométeme algo, Señor, que si en el cielo vas a dar comida, que sean tortillas de harina. Me encantan a mí las tortillas de harina. Y hace años que me enfermé, lo primero que me dijo el doctor fue no harina, y fueron años tormentosos. ¿Y sabes a lo que voy? ¿Qué sucedería si la masa pudiera hablar? Y las que preparan tortillas de harina saben a qué me refiero con esta analogía. Porque cuando están haciendo la tortilla de harina no sale redondita así. La tortilla de harina empieza en polvo. Le echan mantequilla, le echan agua, le echan no sé, Rexal, le echan otras cosas, sal. Y quien está preparando empieza. Mi hermana la menor hace tortillas de harina, la mayor también. A una le quedan como mapas y a otra le quedan como océanos, pero con muy buen sabor. Y me he dado cuenta que las dos, al momento de preparar las tortillas, tienen que empezar a hacer esto. Imagínate que la masa pudiera hablar y que la masa dijera, déjame en paz, ya no me eches agua caliente, me estoy quemando, ya no me estés angoloteando. Imagínate, nos gusta ver el proceso terminado, una de harina, deshebrada, aguacate, una salsita, doblarla, levantar el dedo chiquito y hacerla así. Ese es el proceso terminado. Y sabes que muchos estamos así. Sí, yo sé que te está tocando vivir, que te estén sangoloteando, que te estén haciendo, que te estén lastimando. Y esta mañana Dios te dice, tranquilo. No encontré mejor ejemplo sin que te ofendieras para decirte, pronto vas a hacer una de harina suculenta. Tranquilo. Sé que está siendo difícil, pero tranquilo. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Ve conmigo en tu escritura. Esta historia me gusta mucho. Primera de Samuel, capítulo 18. Primera de Samuel, capítulo 18. Aconteció que cuando volvían ellos, versículo 6, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl. Quiero que preste atención. ¿Quién era el rey? Saúl. Dice el rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría, con instrumentos de música, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David, ¿qué dice? A sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran ¿qué? En gran manera. Y le desagradó este dicho y dijo, a David le dieron 10,000 y a mí me dieron 1,000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos. ¿A quién dice? ¿Sabes? Que ahí fue donde se echó a perder el reinado de Saúl. ¿Qué fue lo que afectó la vida de Saúl? El escuchar lo de los demás. ¿Sabes muchas veces qué es lo que afecta el proceso que estemos viviendo? El entorno en el que estamos, lo que uno escucha. ¿Cuántas veces nos hemos quizás molestado y todo está muy bien? Hasta cuando alguien empieza a hacer una expresión de y después alguien te dice, ¿y no vas a decir nada? ¿Y a poco te vas a quedar callado?
¿Y a poco no lo? Entonces empiezas a ver que el entorno afecta. David fue un hombre que creció con el favor de Dios. ¿Cuántos creemos que tenemos el favor de Dios? David creció con el favor de Dios. Sin embargo, esto no tipifica que la vida de David fue fácil. David, cuando van a seleccionar un rey para ungirle, su papá ni siquiera lo tenía contemplado para poder ser ungido para rey. Ni siquiera le había mandado a hablar porque no consideraba dentro de sus candidatos. Cuando existía un gigante, que en este caso era Goliat, iba y amedrentaba una ciudad, todos tenían miedo. David levanta la mano y dice: yo voy y lo voy a ir a matar. Entonces David va, lo mata, y entonces el rey Saúl dice: yo quiero que ese hombre que fue a matar a David pues sea mi jefe de ejército, que sea el que me cuide. Y hasta ahí todo iba súper bien. Está muy bien cuando nuestros procesos de la vida pareciera que todo está bien. Saúl estaba padrísimo, tenía una persona que era inteligente, que era decidido, que era un guerrero, que era valiente, defendiendo el reino, que era David. Pero resulta que un día, después de que llegaron de guerra, Saúl va entrando con David, y resulta que las mujeres que estaban ahí empiezan a cantar: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. ¿Y sabes cuál fue el problema? El carácter de Saúl. Lo primero que Saúl dijo es: ¿por qué a este le dieron 10,000 y a mí 1,000? ¿Y eso qué? Era una canción. No sé si me estoy explicando. La estaban cantando unas señoras ahí que estaban, unas mujeres, con tan solo que Saúl le hubiera dicho: hey, mis estimadas, cambien la letra. ¿Sabes cuál fue el problema? El carácter de Saúl. Desde ahí empezó a ver mal ¿a quién? A David. ¿Sabes que hay cosas, hay peleas, hay batallas que tú puedes evitar si no les prestaras tanta atención? Hay cosas que ni siquiera puedes denominar como que son guerras, aflicciones. Simplemente hay cosas que no les tienes que prestar tanta atención. Te voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos de los que están aquí tienen suegros o tienen suegro o suegra? Díganme amén. ¿A poco no? Fue el primer ejemplo que se me ocurrió. ¿A poco no? Porque la mamá, cuando te entrega al hijo, la mamá dice: te entrego lo más precioso. Y la mamá cree que el hijo o la hija, y la nuera o el yerno lo primero que dice es: para empezar, señora, cállese, porque no sabe ni lo que tiene. Y si supiera, ni siquiera hablara tan bien de él. Y empiezan, y empieza. Y tan fácil que es decir: está bien, señora, yo se lo cuido, es lo mejor su nene. Ya, se acabó la discusión. Pero ¿qué empieza? No, es que si usted supiera, y no sea metiche, señora. Sea metiche, como dice el pastor, y trae un cascabel, mire, se oye. Y todos saben por qué es. Por el carácter. Por el carácter. Si Saúl hubiese volteado con las mujeres y les hubiera dicho: hey, a ver, tranquilas, ¿fueron ustedes a la guerra? No, entonces nomás cambien la letra, que no me gusta tanto. O simplemente se hubiese dicho: felicidades, David, porque sí es cierto, en esta batalla te la rifaste, tú mataste 10,000, yo nomás 1,000, pero quiero felicitarte, hijo, porque lo estás haciendo bien. Pero ¿sabes qué fue lo más fácil para Saúl? Que su corazón se llenara de odio. Y hoy, en los procesos en los que vivimos, nos estamos yendo por la línea siempre más fácil: que nuestro corazón se llene ¿de qué? De odio. Para los que están con nosotros, para la vida. Y a partir de ahí empieza un proceso para Saúl y empieza un proceso para David, porque lo voy a tratar de hacer muy corto. Resulta que a raíz de ahí, Saúl, que era el rey, intenta matar a David. David le tocaba el arpa porque venía un demonio y atormentaba a Saúl. Entonces llegaba David y tocaba un arpa, le tocaba música, y eso lo calmaba a él. Y en una de esas, David está tocando ahí el arpa, y él está tocando, y resulta que Saúl agarra una lanza, como tipo una espada o algo, pero no una lanza. Entonces agarra la lanza y se la avienta para matarlo. Ponte en el lugar de David.
David tenía todo para voltear y decir: ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Estoy tocando el arpa y tú así me agradeces, malagradecido. No, dicen que se fue, se escondió y después lo volvieron a mandar traer y David regresó. Porque sabes, David entendió que su proceso estaba comenzando para llegar a ser rey. Y esta mañana Dios te dice: todo lo que estás viviendo es un proceso, porque te voy a hacer rey, te voy a hacer reina, pero tienes que vivirlo. Y el proceso siempre son dos cosas las que surgen: o el proceso te hace crecer, o el proceso te hace decrecer. Y ese es el arte del proceso. Si tú no caminas con Dios, lo que sí te puedo garantizar que te va a acontecer es que te vas a ir hacia abajo, porque la vida es difícil. No sé en qué momento nos dijeron que la vida iba a ser sencilla. Si algo que yo veo mucho en este mundo son las injusticias, son los dolores, son las envidias, son los abusos, son las cosas que no entendemos por qué acontecen, pero acontecen. No hay justicia, a veces no hay equidad, a veces hay cosas que ni siquiera sé yo por qué pasan. Días atrás, como pastor, me tocó ir a un funeral. Había muerto un chico de 16 años. ¿Qué les dices? Lo único que puedes referir es la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios hay consuelo. Pero siendo francos, la familia es la que decide caminar en el proceso o hundirse en ese proceso, porque es difícil. Así como para ti fue difícil la separación, el engaño, el abandono, el abuso, todas esas cosas, yo lo sé. Para David también, Así como que David no tenía vela en el entierro, pero un día llega al lugar en el que estaba y el rey ya lo odiaba. ¿Y sabes por qué? David ni siquiera tenía la culpa. ¿Sabes quién tuvo la culpa? Las cantoras. No, yo no le estoy echando a las mujeres, pero ahí dice: si no hubieran cantado, otra cosa hubiera sido. Pero de ahí el rey se encendió contra David. Mira, nomás le falta que me quite el reino. Y David andaba en su onda. Y David tiró a sus 10,000 y Saúl a 1,000. Y esto. Y sabes que la vida así es. Hay procesos que tú puedes culminar con el favor de Dios y no los haces por lo que el entorno está diciendo. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Ve conmigo ahí en tu escritura, por favor. Romanos capítulo 8. Esaú, si me puedes ayudar, hijo, por favor. Romanos capítulo 8, versículo 28. ¿Cuántos amamos a Dios? Dígame amén. Fíjate lo que dice la escritura: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que se entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas estas cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Dios o de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor. ¿Qué dice? Este pasaje es de los pasajes, Romanos capítulo 8, es de los pasajes que más se han leído por años en las iglesias.
pero quizás son los pasajes que menos aprendemos a vivir por nuestro carácter. Si prestamos atención a la primera lectura, y quiero que prestes mucha atención al versículo 28, dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es conforme a los que su propósito son ¿qué? Y quiero terminar aterrizando el tema de los procesos de esta manera. Número uno, nunca se te olvide cuál es el proceso, pero cuál es tu asignación. Cuando se te olvida tu asignación, el proceso lo vas a sufrir. Voy a utilizar este ejemplo. ¿Has visto gente que va al gimnasio? Y una de las características es que en el gimnasio, en los gimnasios siempre hay espejos. Entonces es bastante chistoso ver a gente que carga una pesa delante de un espejo y está y se está viendo. Yo por eso no voy, para que no se burlen de mí, pero ¿a poco no es lo que hacen? El proceso, esto ha de sentir él que está desgarrándose el brazo, pero él está atento al resultado, a la asignación. ¿Sí me estoy explicando? El proceso es dolorosísimo, y no solamente el proceso consiste en que se vea al espejo y le haga no, en que saliendo de ahí en la esquina está un señor que dice barbacoa, barbacoa, de cachete, de lengua, ojo, barbacoa, y él tiene que ir con su licuado verde. Vamos a ser francos, ¿quién prefiere por encima de la barbacoa un licuado verde? Si tú dices del licuado verde, tenemos ahí ayuda psicológica, hermano. Eso ni siquiera es real. O sea, ¿quién va a preferir eso? Pero fíjate el proceso. Oye, vamos a tener una carnita asada, vente. Y el tipo llega con su topper, porque el mañana tiene competencia y trae lechuga, zanahoria rallada, pepino, y todos están con el corte de carne, la salsa y todo, y el tipo comiendo lechuga como conejo. Imagínate. Ese es el proceso. Todos siempre vemos el resultado, mas no nos gusta ver el proceso. Pero ¿sabes qué he entendido? Que nos enseña Romanos, que cuando tú tienes claro cuál quieres el resultado, no te va a importar el proceso. Y hoy, ¿sabes qué es lo que el diablo hace mucho en nuestras vidas? Nos está nublando hacia dónde vamos. Entonces, si tú quieres ser un buen cristiano, nunca te quejes de buscar de Dios, porque sabes hacia dónde vas. Si tú quieres tener un buen trabajo, no te quejes mañana de levantarte y decir ay, otra vez. Da gracias a Dios porque tienes un trabajo, porque ahí está el resultado. Si tú tienes hijos, no te estés quejando de tus hijos. Yo sé que tú me dices, pastor, es que es parte del proceso. Es parte del proceso enseñarles matemáticas, es parte del proceso. Es parte del proceso que volteen con sus ojitos todos bonitos y digan, es que no entendí. Y tú queriéndolos agarrar del cuellito y hacerles, ¿por qué? ¿Por qué, papito, no entendiste? Y el niño, es parte del proceso. ¿Y sabes qué dice la escritura? Me encanta que Romanos capítulo 8 lo dice de manera muy clara. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son ¿qué? Llamados. Vaya conmigo por favor, versículo 33 adelante. 32. El que no escatimó a su propio hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas estas cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas. Y esta mañana yo le pregunto a usted, ¿cuáles son todas estas cosas? ¿Cuántos creemos que Dios tiene control de nuestra vida? Quiero que preste atención. Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación. ¿Qué es una tribulación? Algo que se sale de tu control. Angustia.
tiene que ver con una preocupación. Persecución tiene que ver con algo que no está saliendo como tú quieres. Hambre tiene que ver con un sustento real. Desnudez tiene que ver con una carencia que a veces tenemos en cosas materiales. Peligro tiene que ver con un tema de seguridad. O espada tiene que ver con un tema de seguridad personal o en nuestro entorno. Dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, ¿en qué cosas? En la que les acabo de decir. Tribulación, peligro, hambre, desnudez. El proceso nos lleva a vivir esas cosas. El proceso en algún momento te va a llevar a sentir hambre, tener peligro, tener desnudez, tener problemas, tener aflicciones, tener dolores, tener sinsabores de vida. Y termina diciendo Pablo, antes, en todas estas cosas. Y sabes que para superar el proceso, por eso te dije, Dios quiere siempre formar tu carácter. Para superar el proceso vas a necesitar dos cosas fundamentales. Número uno, la ayuda de Dios Todopoderoso. ¿Cuántos decimos amén? Pero dos, tu carácter. Formar tu carácter. Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Y el ser más que vencedor tiene que ver con tu carácter. Tiene que ver con tu carácter. Tu carácter tiene mucho que ver. El carácter es lo que nos lleva a ver la tierra prometida y a vivir en la tierra prometida. O es lo que te hace permanecer en el dolor. ¿Sabes cuántos no hemos podido superar el proceso? Y nuestro carácter nos lleva a quedarnos ahí tirados, derrotados, afligidos, angustiados. ¿Sabes por qué Pablo dice antes en todas estas cosas? Pablo está apelando a decirte, mi estimado amigo, hermano, hermana, tienes que recordar que en esas cosas eres más que vencedor por medio de aquel que te amó. Y sabes que el ser más que vencedor es una actitud intrínseca, es algo que está acá. Si esta mañana yo te diría, ponme cara de más que vencedor, te das cuenta que muchos ni siquiera sabemos cómo es esa cara. Pero si yo te dijera, pon cara de angustia, la traemos de memoria. ¿Qué dice? Espérame, pastor, mire. Y te diría, pon cara de más que vencedor. Pero pon cara de angustia. Si me la hace, pastor. Y si quiere también puedo hablar con angustia. Es que fíjate que fue tan difícil para mí. ¿A poco no? Porque en la vida siempre es más fácil manejarnos como con dolor, como con angustia, como perseguidos. Por eso Pablo le está hablando a la gente y le dice, tienes que recordar algo. Si el proceso es complicado, pero antes, en todas estas cosas, eres más que vencedor por medio de aquel que te amó. En la Biblia te vas a encontrar que el 99.9% de todos los personajes de la Biblia sufrieron un proceso. Abraham sufrió un proceso. Moisés sufrió un proceso. Job sufrió un proceso. Ruth sufrió un proceso. Noemí sufrió un proceso. Jocabed sufrió un proceso. Todos los que tú me digas, Eliseo sufrió un proceso. Elías sufrió un proceso. Samuel sufrió un proceso. Josué sufrió un proceso. José sufrió un proceso. ¿Qué te hace pensar que tú y yo no vamos a ser procesados? Si algo tenemos que tener en claro es que la vida se va a poner difícil. Se va a poner, hay una expresión que el otro me dijeron que se veía feo, pero a mí me gusta. La vida se va a poner brava. La vida se va a poner brava. Un día amaneces y ese ser querido no está. Un día amaneces y las circunstancias cambian. Un día amaneces y las cosas son totalmente diferentes. Pero cuando tienes tu asignación bien entendida, sabes que el proceso es para formar tu carácter. Y te lo digo porque lo he vivido. No te lo estoy diciendo a la ligera, lo he vivido. En la mañana platicaba con mi hermana la mayor y le decía cómo nos tocó vivir un proceso. Hace cerca de 20 años recuerdo que nosotros veníamos de viaje de Ciudad Juárez, Chihuahua para Matamoros.
Y el carro en el que íbamos se volteó, mi mamá falleció. Y un día amanecimos y ya no teníamos mamá. Mi mamá no tenía cáncer, no tenía una enfermedad terminal, no tenía algún problema congénito, no tenía nada. De hecho, recuerdo que veníamos de regreso y veníamos platicando, y la idea era pasar a Bioparque Estrella, porque queríamos, en aquel entonces andaba de moda. Mi hermana la menor iba a cumplir sus 15 años. Y recuerdo que un día amanecí y la silla estaba vacía. ¿Y sabes lo difícil que es lidiar con un proceso así? ¿Sabes lo difícil que es amanecer y saber que tu ser querido no está? ¿Sabes lo difícil que es un día amanecer y darte cuenta que ibas por un simple análisis médico y te dijeron que era cáncer? Y te dijeron que tenían que hacerte una biopsia, que tenían que examinar lo que había ahí, porque al parecer no era algo bien. El proceso siempre se va a hacer presente en la vida de uno, en la vida de cualquier persona. El proceso siempre va a aparecer. Si te vas a la escritura, te vas a dar cuenta que hay un personaje en la Biblia que se llama Job. Y Job un día tenía todo. Job era el Carlos Slim de nuestra generación. No, Carlos Slim ni siquiera. Era el Jeff Bezos, el más rico de todo el mundo. El más rico de todo el mundo era Job. Y un día amanece, no tiene nada, se le mueren los hijos, le queda la esposa. Vea el tormento que traía. Le quedan los amigos, que los amigos lo juzgan, lo abandonan. ¿Y sabes qué dice Job? Si tú lees el libro de Job, dice: en todo esto Job no pecó. Y no me quiero ir si no te lo leo, porque a veces tú piensas que los procesos son para derribarnos, y no, los procesos son para formarnos. Ve conmigo a Job, por favor. Job capítulo 42. Versículo 1. Fíjate el diálogo que tiene Job con Dios. Cuando sientas que estás pasando un proceso difícil, escucha esta oración. Respondiendo Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Y conozco, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos, ¿qué dicen? Y para esto Job la seguía pasando mal, porque no solamente fue el tema de la riqueza, de la familia, de los amigos. Job tenía una enfermedad. Y Job empieza a hablar con Dios y le dice: Señor, he entendido que hablaba lo que no sabía. No lo entendía y lo hablaba, pero quiero decirte algo, Señor, que más ahora mis ojos te ven. Cuando tú no reniegas el proceso, mira al de al lado esta mañana, no reniegues. Cuando tú no reniegas el proceso, sabes que lo peor que nos puede pasar es estar cerca de una persona que, ¿cómo está renegando? Si no me lo crees, fíjate, y es dificilísimo. Yo esta semana, hay tantos transbordos ahora en los aviones. Yo estaba sentado en una sala de espera y había una señora que estaba hablando por su teléfono. Y pues lógicamente, yo siempre te lo he dicho, tengo un oído 100% cristiano, y el otro oído le encanta el tema de la conectividad y comunicación a nivel mundial. Entonces este oído es como que medio chismoso. Entonces yo estaba sentado y de hecho estaba leyendo un poco, y la señora estaba: es que yo les dije a los muchachos que tenían que estar haciendo esto. Y yo creo, hasta que lo pude comprobar porque puso a la otra señora en el speaker, entonces yo ya estaba en la plática. Dije: ¿cómo es Dios? Te lleva a lo profundo. Y entonces yo ya estaba en el pleno. Y la señora le decía: es que tú tienes que entender, comadre, que los muchachos no son mal. No, es que nadie les dijo que limpiaran. ¿Sabes cuál era el problema? Que los chamacos habían dejado la casa limpia y la señora aquí iba a llegar a hacer. Y yo dije: a la señora le encanta el problema.
Espérate, no. Subimos al avión. No, por eso, no, te tengo que platicar el testimonio, porque Job te valió, pero esta te está importando mucho. Entonces, fíjate, subimos al avión y cuando estamos en el avión, cuando tú vas a subir, porque viajamos, hay una línea en México que es una línea de clase ejecutiva que no cualquiera vuela ahí, y tuve la fortuna de volar en Viva Aerobús. Entonces, cuando subes al avión, uno íbamos subiendo y nos dimos cuenta que estaban como que reparando el motor. Estaban como que adentro, y de esas veces que tú te subes así medio desconfiado, dices, ¿por qué lo abrieron? Y la muchacha, súbase, y ya total, y estábamos arriba. Iba con 2 pastores más, y yo estaba sentado, que por cierto la señora estaba como 3 filas allá. Y la señora, ¿por qué no nos vamos? Así como ellos cancelan los vuelos, que nos regresen el dinero. O sea, estaba fastidiando la señora. Ya tengo que decirlo así, no estaba de acuerdo con nada. Y luego se sube la azafata y dice, señores pasajeros, les invitamos a que desciendan del avión, porque vamos a descender por fallas técnicas. Yo lo vi como un halago. Yo bajé de ahí y dije, gloria a Dios, que nos dijeron acá abajo. Imagínate que nos quisieran bajar ahí arriba. Señores pasajeros, agarren su paracaídas y aviéntense. No, yo dije, gloria a Dios. Me bajé bien contento. ¿Y cómo crees que se bajó la señora? Ay, ¿para qué nos bajan? Y así, y yo señor, cállese. ¿Y sabes de qué me di cuenta? Que era una señora que estaba renegada. Pero lo vemos como una ofensa. No, ves una palabra compuesta, muy negada con la vida. Todo le parecía mal. Yo me bajé súper contento. Dije, ay Señor, para mí esto yo lo tengo que contar como un milagro. Imagínate que a 10,000 pies de altura, que luego sacas la matemática, un chorro hacia arriba, empezara la muchacha y busque su paracaídas porque parece que un motor se apagó. ¿Y qué harías? Imagínate. Acá la bendición fue que estábamos y bájense porque no jaló. Yo, gloria a Dios, no pasa nada, que me esperen allá. Pero mira, segurito, aquí en tierra. Yo me bajé como el Papa, besé el piso, bendito piso. Que gloria a Dios. ¿Y sabes cuál fue el problema? Que me di cuenta que la señora estaba negada con la vida, y era un tema de carácter. ¿Sabes qué le pasa a Job? Job había perdido todo. Todo lo había perdido. Tenía problemas de salud. Y me encanta que dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos. Ok, ahí lo primero que Job le dice a Dios es, Dios, mi carácter ya está. Ya entendí. ¿Las circunstancias habían cambiado? No. ¿Sí me estoy explicando esta mañana? Las circunstancias eran exactamente iguales. Pero Job le dice, Señor, de oídas te había oído, ya entendí, Señor. Y fíjate lo que pasa a continuación. Con esto termino. Job, capítulo 42, versículo 10. Voy a leer desde el 7. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz tematita, mira, se encendió contra ti tus 2 compañeros, porque no había hablado de mí lo recto como siervo de Job. Ahora pues tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofrecer holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no tratarnos afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como siervo de Job. Fueron pues Elifaz tematita, Bildad suhita y Sofar naamaita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Versículo 10. Y quitó Jehová la aflicción de ¿quién? De Job, cuando él hubo orado por sus amigos. Número 2. Cuando estés pasando tu proceso, aprende a servir a Dios. ¿Cuántos decimos amén? No seas de la gente que digas, ay, hasta que esto se acabe voy a poder bendecir a otro. No, Job, Dios le manda que ore por sus amigos, y a pesar de lo que Job estaba haciendo, Dios bendice a sus amigos. Y fíjate después de la oración qué pasa. Versículo 11. Y vinieron, versículo 10, perdón. Y quitó Jehová las aflicciones de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido ¿de quién? ¿Cómo las aumentó Dios? ¿Al qué? Al doble. Pero Job aguantó el proceso. Todos queremos ver la gloria de Dios, pero no queremos aguantar el proceso. Y en medio del proceso, Job
dio bendición a los que lo habían traicionado, quizás a los que lo habían señalado. Nunca se te olvide, en tu proceso, número 1, conoce la grandeza de Dios. ¿Cuántos decimos amén? 2, en tu proceso, sirve. Yo sé que le estás pasando mal. Yo sé que esta mañana tú me puedes decir: es que usted no sabe lo que estoy viviendo. Yo no lo sé. Pero mediante tu proceso tú estás sirviendo, estás ayudando a los tuyos. Dios empieza a manifestar su gloria en ti. Yo sé que tú me puedes decir: es que usted no tiene ni la más mínima idea del dolor que yo traigo en mi corazón. Yo no, pero Dios sí. Y es ahí donde Dios está formando tu carácter, donde tienes que servir a otros, donde va a llegar gente que quizás está viviendo lo que tú has vivido, y tú le vas a poder decir: tranquilo, todo va a estar bien, Dios está contigo. Y número 3, prepárate para ver la gloria de Dios en tu vida. Cómo Dios no solamente te devuelve las cosas, sino cómo Dios te lo duplica. ¿Cuántos queremos que Dios lo duplique en nuestra vida? Incline su rostro esta mañana y dile: Padre, hazme recordar que tú tienes cuidado de todo esto que estoy viviendo. Hazme recordar, Señor, que como hijo tuyo, tú tienes cuidado de mí. Yo no sé la circunstancia que estás viviendo este día. Yo no sé la temporada, el tiempo, el escenario el que estás pasando. Yo no lo sé. Lo que sí sé es que Dios ha prometido estar contigo siempre. Lo que sí sé es que Dios ha prometido guardarte en todo momento. Lo que sí sé es que Dios ha prometido sostenerte. Lo que sí sé es que Dios ha prometido nunca abandonarte. Pero es tiempo que, como Job, le diga: Señor, de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Deja que Dios se haga presente en tu dolor. Deja que Dios se haga presente en la circunstancia que crees que te ha quitado la vida. Deja que Dios se haga presente en esa circunstancia sin sabor que crees que estás pasando. Deja que Dios se haga presente en esa circunstancia que tú has creído que ha sido para muerte en ti. Y esta mañana Dios te dice: mi estimado hijo, no tengas miedo. Yo he prometido estar contigo siempre. He prometido guardarte, sostenerte, fortalecerte. Sé que la vida se puso complicada. Sé que la vida no ha tenido el resultado que te habías imaginado. Sé que la vida y las circunstancias de esta vida te han ido desgastando a un nivel mayor. Y esta mañana Dios te dice: tranquilo, yo estoy contigo. Pero en medio de tu proceso no reniegues. No reniegues. Aprende a entender que Dios cuida de ti. Aprende a recordar que en medio del proceso Dios te dice: te voy a bendecir y voy a hacer de ti una nación grande. Sé que quizás parece contradictorio, porque tú me pudieras ver cara a cara en esta hora y decirme: pastor, es que usted no dimensiona. Cuando yo solamente iba con el médico y pensé que era algo de rutina, y el médico dijo que me quedaban meses de vida. Cuando un día me di cuenta que había sido defraudado, que yo creía que estaba poniendo un negocio bien y resulta que me estafaron y se llevaron los ahorros de mi vida. Pastor, yo no me di cuenta en qué momento el matrimonio se acabó. Yo no sé en qué momento la relación se fue por la borda. Y un día me desperté y la hoja de divorcio, el abogado estaba tocando mi puerta diciéndome que el matrimonio se había acabado. Yo no sé en qué momento aconteció, Señor, pero la relación con mis hijos se acabó. Y eso no lo he podido superar. Usted no sabe, pastor, que desde pequeño he tenido que lidiar con el abuso que viví, con el dolor que eso causó en mi vida. Y esta mañana Dios te dice: quiero formar tu carácter, para que puedas decir como Job: de oídas te había oído. De oídas te había oído, Dios. Había escuchado que eras un Dios grande. Había escuchado que eres un Dios poderoso. Había escuchado que eres un Dios misericordioso. Había escuchado que eres el alfa y el omega, el principio y el fin. Había escuchado que tú cuidas de los tuyos. Había escuchado que tú sanabas, restaurabas, confortabas. Pero esta mañana quiero decirte algo, Señor. En medio de la lucha, en medio de la crisis, quiero decirte que de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven.